Muy buen día, mi nombre es Carlos Oroy, soy estudiante de Ingeniería Informática y Sistemas y vengo a exponer el caso de Brasil, el caso Brumadinho, utilizando el valor del compliance en la prevención de desastres corporativos. ¿Qué pasó? El 25 de enero de 2019 colapsó el dique de Relaves, presa de residuos mineros, en la mina Córrego do Freijão, operado por la compañía Vale Sociedad Anónima, en Brumadinho, estado de Minas Gerais, en Brasil. La ruptura repentina del dique liberó unos 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico, de residuos de mineral de hierro. En cuestión de segundos, una ola de barro arrasó las instalaciones cercanas de Vale, incluyendo el comedor de empleados y comunidades aledañas, sepultando a cientos de personas. La tragedia dejó un saldo devastador de 270 personas fallecidas, entre trabajadores y habitantes locales, y varios desaparecidos. Además, causó la evacuación de más de 20.000 personas por riesgo en la zona, incluyendo comunidades indígenas cercanas. Los impactos ambientales fueron igualmente catastróficos. La avalancha de desechos mineros contaminó extensamente el río Paraopeba, una fuente vital de agua para miles de personas. Se estima que al menos 305 kilómetros del cauce del río resultaron contaminados por los lodos tóxicos. También quedaron destruidas alrededor de 270 hectáreas de terrenos, de las cuales aproximadamente la mitad eran bosques nativos que fueron sepultados por el barro. Esta pérdida equivale a cientos de campos de fútbol de vegetación nativa arrasadas. En suma, el colapso de Brumadinho fue una tragedia humana y ecológica de enormes proporciones que conmocionó a Brasil y al mundo, más aún por ocurrir apenas 3 años después de otro colapso similar, el desastre de Mariana en 2015 en otra represa vinculada a Vale, perdón. Fallas de compliance identificadas en Brumadinho. Diversas investigaciones revelaron graves fallas de cumplimiento normativo y ético por parte de esta sociedad anónima, esta empresa, asociadas antes y después del accidente. Entre las principales fallas de compliance identificadas se destacan la cultura corporativa deficiente respectiva en su seguridad, el ocultamiento en información, emisión en reportes, la certificación cuestionable y conflictos de interés, ignorar reiterados informes de riesgo. Por lo tanto, explicando cada una, comenzando con la primera, una comisión independiente identificó en Vale una peligrosa normalización de la desviación. Es decir, volver normal las irregularidades y no tratarlas con la urgencia debida. En la práctica, la gerencia de Vale priorizaba cumplir formalmente con requisitos regulatorios por encima de la seguridad real de la presa, ¿verdad? La segunda, que es el ocultamiento de información, emisión de reportes. Paralelamente, Bale es acusada de ocultar o no revelar información material sobre el riesgo que corría la represa. Por ejemplo, la compañía no informó a sus inversionistas ni a las autoridades de seguridad minera sobre la inestabilidad crítica del dique en sus reportes periódicos y presentaciones de sostenibilidad, perdón, entre 2015 y 2018. La Comisión de Valores de Estados Unidos alegó en una demanda de 2022 que Bell engañó a los inversores al presentar declaraciones de que sus diques eran seguros. La tercera, que es la certificación cuestionable y conflicto de interés, que a pesar de las señales de alerta, Bell continuó presentando la represa como estable. Contrató a una certificadora alemana para inspeccionar la presa.
Esta empresa encontró que el factor de seguridad del dique estaba por debajo de los estándares internacionales mínimos. Sin embargo, en lugar de exigir mejoras inmediatas, la certificadora emitió declaraciones de estabilidad en el 2018, incluso después de constatar que el problema persistía. Investigaciones posteriores revelaron un posible conflicto de interés, ¿verdad? Que, em, que la parte de la propia empresa de certificadora pudo haber, por ejemplo, em, pudo haber pedido una compensación o un chantaje a esta empresa eh, Vail o Vale, ¿verdad? Eh, en donde los criterios técnicos para cumplir eran el mínimo requerido, ¿verdad? Manipulando datos. Y la cuarta es la de ignorar reiterados informes de riesgo. Existían advertencias técnicas sobre la inestabilidad de la represa desde el 2003, cuando auditores externos señalaron problemas de drenaje en el dique. En el 2010, un auditor recomendó realizar un estudio de licuefacción, pero Vale postergó la investigación durante años y en estudios posteriores ya mostraron resultados desfavorables, que indicaban riesgo de colapso. ¿Cuáles son las consecuencias puntuales que generó em, estas fallas de compliance identificadas en el caso? Son tres: la humana, la ambiental y legal económica. Respecto a la humana, se perdieron, bueno, fallecieron 270 personas y un trauma comunitario enorme a toda la región. Asimismo, en cuanto a la ambiental, fue extensa y con una pérdida de cobertura boscosas ribereña enorme. Y por último, en cuanto a la legalidad, em, se firmó un acuerdo de 37.7 mil millones con Minas Gerais, multas y procesos civiles a municipios bursátiles, ¿verdad? Caso similar en Guatemala. Un caso similar en Guatemala es el ecocidio del río La Pasión. Entre abril y junio de 2015 ocurrió un grave desastre ambiental en el río La Pasión, ubicado en el municipio de Sayachi, departamento de Petén, Guatemala. Pobladores ribereños comenzaron a encontrar decenas de miles de peces muertos flotando en el río y desprendiendo un olor fétido, olor a muerte, básicamente. En total, se estima que unos 150 kilómetros del río de la Pasión se contaminaron severamente, causando la mortandad masiva de peces, camarones, reptiles, entre otras formas de vida acuática, catalogado como un ecocidio por las autoridades locales. Durante varias semanas, aproximadamente el 40% de las aguas del río estuvieron cubiertas por peces asfixiados, causando alarma en las comunidades aledañas que dependen del río para su sustento diario. Ante la emergencia, la Coordinadora para la Reducción de Desastres, la CONRED, de Guatemala, declaró alerta y se prohibió temporalmente el uso del agua del río, dada a la alta contaminación. La causa del desastre se rastreó hasta las operaciones de la empresa reforestadora de Palma del Petén, Sociedad Anónima, REPSA, parte del grupo Jame, dedicada al cultivo y procesamiento de palma africana en la zona. Investigaciones técnicas revelaron que la planta extractora de aceite de la palma de Repsa de esta empresa había vertido sustancias contaminantes del río. En particular, el desastre fue producto del desbordamiento de las piletas de oxidación, que son las lagunas de tratamiento de la planta de Repsa, las cuales contenían aguas residuales con altos niveles de materia orgánica y restos químicos utilizados en el proceso industrial. Em, la noche del 28 de abril ocurrió un primer derrame atribuible a este desborde, tras el cual la propia empresa reconoció su responsabilidad en una carta enviada al Ministerio de Ambiente,
Sin embargo, el 6 de junio de 2015 se produjo un segundo evento, aún más intenso, que equilibró la fauna acuática en un tramo mayor del río. En este caso, la compañía negó cualquier responsabilidad. Las pruebas recabadas indican que ambos episodios llegaron al río grandes cantidades de materia orgánica putrefacta y químicos desde las instalaciones de Repsa, provocando una demanda bioquímica de oxígeno extremadamente alta en el agua, dejando al río sin oxígeno. Todo ello evidencia que el desastre de La Pasión no fue un accidente natural, sino consecuencia de negligencia e incumplimiento grave de normas ambientales por parte de Repsa, de esta empresa. Entonces, ¿cuáles son las normas y principios identificadas de incumplimiento de acuerdo al compliance? El caso de La Pasión representa un fracaso rotundo de compliance en el ámbito ambiental y social por parte de la empresa involucrada, así como em, deficiencias de control por parte de las autoridades. Las principales normas y principios incumplidos fueron el incumplimiento de normas ambientales y licencias, la falta de ética y responsabilidad social y la deficiencia en el control interno y supervisión estatal. En cuanto a las consecuencias para comunidades del ambiente, de la empresa y el Estado, se encuentran las comunidades locales, en donde las poblaciones ribereñas de Seyaché sufrieron pérdidas profundas en su calidad de vida y sustento. La segunda es el medio ambiente. El impacto ambiental fue de gran escala a nivel ecosistema fluvial. La descarga enormes de cantidades de materia orgánica provocó una pérdida masiva de biodiversidad acuática en el río La Pasión. Se estima que murieron millones de peces de todas las especies, básicamente. Em, y también hay consecuencias para la empresa Repsa. La compañía responsable y las consecuencias incluyeron procesos judiciales, escrutinio público y algunas interrupciones operativas, aunque hasta el momento ha evitado sanciones contundentes, ¿verdad? Em, Y por último, el Estado guatemalteco. El caso La Pasión implicó al Estado en varios sentidos. Por un lado, las instituciones mostraron cierta capacidad de reacción. El Ministerio de Ambiente declaró la zona en emergencia ambiental y solicitó apoyo internacional para determinar las causas. El MP intentó procesar penalmente a los responsables. Estas acciones demostraron que al menos inicialmente hubo reconocimiento oficial del daño ambiental masivo y voluntad de hacer cumplir la ley. Sin embargo, con el devenir del proceso, las debilidades estructurales salieron a flote y el sistema de justicia evidenció falta de independencia y eficacia en casos de alto interés económico, ¿verdad? Reflexión. Aprendí que el cumplimiento no se gana con manuales gruesos, sino con reglas sencillas que cualquiera entiende y que puede exigir. Cuando hay riesgo para el agua, la vida, la duda no se resuelve con papeles, se resuelve con señales claras, pruebas sencillas y decisiones rápidas. Por eso, propongo un enfoque práctico que cualquier comunidad y empresa puede aplicar sin tecnicismos. Mi estrategia es el plan 4C: claridad, cercanía, comprobación y cortafuego. Claridad significa promesas cortas y medibles, qué se hará, cuándo y cómo se verá. Cercanía es diálogo frecuente en el propio territorio, con horarios y traducción adecuados, no solo en las oficinas. Comprobación. Son pruebas simples y visibles, como medir turbidez básica con el apoyo comunitario y publicar resultados en un tablero a la entrada del proyecto y en línea, ¿verdad? Y cortafuego significa una regla de paro automático. Es decir, si un indicador sencillo cruza el límite acordado, la actividad se detiene sin pedir permiso extra. Para que funcione en la vida real, sumo tres ideas fáciles. Primero, un semáforo del río. ¿Eso qué significa? Verde si todo bien, amarillo si hay señales de alerta y rojo si se detiene la operación.
El color se decide con mediciones simples y observación local. Segundo, prueba del vaso de agua. Si el agua cercana al proyecto no pasa un test básico de olor, color y claridad que cualquier vecino reconoce, se activa una revisión inmediata. Y tercero, palabra del paro. Cualquier trabajador o vecino acreditado puede decir una palabra clave para detener la actividad ante un riesgo evidente, sin castigos por reportar. Todo esto se respalda con un fondo de garantía visible, de modo que las reparaciones y compensaciones no dependan de trámites enteros. Este enfoque me cambia la manera de trabajar. Se instalará tableros públicos de cumplimiento, reuniones breves pero regulares en las comunidades y rutas de paro claro cuando algo salga mal. Así el compliance deja de ser un trámite lejano y se vuelve una rutina cotidiana que protege a las personas, que cuida el medio ambiente y también reduce riesgos para la propia empresa. Conclusión personal. El cumplimiento no es un trámite. Es el sistema que evita pérdidas humanas, daños ambientales y crisis sociales. Guatemala necesita programas de compliance em, con dientes, evaluación de riesgos reales, auditorías independientes, datos abiertos, a, protección a denunciantes y sanción efectiva del engaño. La experiencia de la pasión muestra que sin controles firmes y transparencia, los costos recaen en comunidades y en el propio Estado. Fortalecer compliance reduce impunidad, mejora la inversión responsable y protege el futuro del país. Y por último, la empresa guatemalteca analizada publica código de ética o de ética políticas. Sí, el grupo corporativo vinculado, el grupo JAME, publica un código de valores y comportamientos y versiones para socios de negocio, además de secciones de gobernanza y cumplimiento en sus portales. También comunica políticas de sostenibilidad y certificaciones como la ISO 37001 en una de sus marcas. Muchas gracias.